Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos. La verdad es que es una maravilla poder volver a tener eh, personas, público en el auditorio y estar juntos otra vez y poder volver a la presencialidad que habíamos perdido durante mucho tiempo. Ya recuperamos antes de verano en estas sesiones pues algo de contacto, pero yo creo que ahora que empezamos, hoy es el primer día que tenemos un evento, pues la verdad es que agradecemos mucho el poder volver a estar juntos. Y además somos muchos porque tenemos el tirón de Argemino, que es un viejo conocido de la casa, que tienes un gran número de seguidores que están ávidos de que les cuentes y de que nos pongas al día no solo del libro que has escrito sobre Rusia y sobre Ucrania, que vamos a hacer un repaso, sino sobre otras muchas cosas que te solemos preguntar. Has estado con nosotros presentando un libro sobre Trump, cuando Trump era casi un desconocido, tú ya te dedicaste a seguirle en su primera campaña y bueno, hiciste una tesis desde dentro del fenómeno Trump. Y luego durante la pandemia, cuando tú estabas en Nueva York viviendo ahí in situ todo, pues estuvimos vía videoconferencia también varias veces contactando, entre otras un poco antes de las elecciones, donde también nos vaticinabas la posible victoria de Biden y bueno, pues estuvimos yo creo que justo una semana antes hablando también contigo. Ahora lo que viene Argemino Barro es periodista, vosotros lo llamáis empotrado, ¿no? Periodista in situ. Él ha estado en Ucrania y por eso ha escrito este libro durante la guerra, cuando empezó la guerra con Rusia, pero él vive en Nueva York y desde Nueva York pues tiene una perspectiva de lo que está pasando en Estados Unidos que es muy interesante porque en general lo que nos suele pasar es cuando miramos lo que pasa en otro sitio, pues tenemos vía los medios de comunicación pues un filtro que nos hace muchas veces ver una realidad distorsionada. Entonces, bueno, pues tenerte aquí nos es muy útil y, bueno, te voy a preguntar por el libro, pero luego te preguntaré también por Estados Unidos. Bienvenido y la primera pregunta que siempre hago es, Argemino, ¿por qué escribir este libro? Bueno, muchas gracias, Santiago, por acoger el evento, presentarme y gracias a todos vosotros y vosotras por venir aquí a compartir este coloquio. La razón por la que escribí el libro es que siempre que se habla sobre la región de Rusia, la antigua Unión Soviética, la periferia de Rusia, creo que se hace siempre desde un punto de vista muy concreto y que no incluye otras sensibilidades, ¿no? Entonces, es una historia, la de Rusia y la de la Unión Soviética antes que Rusia, que creo que siempre se ha contado en fragmentos. Siempre se habla pues, de la Revolución Rusa, o se habla de la perestroika, o se habla de las guerras que ha tenido Rusia, la Segunda Guerra Mundial, el Frente del Este. Pero hay pocos libros fuera del mundo académico que dieran una visión global y que respondiesen a preguntas esenciales como ¿de dónde vienen los rusos? ¿Cuál es su relación con los ucranianos? ¿Son los mismos, primos hermanos? ¿Cuándo se diferenciaron como países? ¿Y cuál es un poco la dinámica de Rusia con sus vecinos? Y entonces, la razón por la que escribí este libro es para intentar responder a estas preguntas y hacerlo de una manera lo más inmediata y periodística posible. Y durante años me preparé para escribirlo, sin saber que iba a cubrir una guerra como la de Ucrania en 2014. Me empecé a interesar por esta región del mundo en 2002, cuando estudiaba periodismo. Lo fui desarrollando, aprendí ruso, me fui viajando y demás, y quería contar esta historia, pero me faltaba la materia prima. La materia prima, las anécdotas, el color, los testimonios de la gente sobre el terreno, que es lo que luego te da el material para contar una historia, ¿no? Porque uno puede publicar un volumen de geopolítica, pero si le mete testimonios humanos como los nuestros en nuestra vida, se producen conexiones interesantes y literarias, ¿no? Y en 2014 me presenté en el este de Ucrania en marzo. Me habían dado algunos chivatazos de que había rusos encubiertos provocando el caos y allí me fui. Y cuando estaba a puntito de tomar el avión para irme, después de hacer el reportaje sobre la agitación rusa, la rebelión prorrusa con apoyo de Rusia estalló y ahí ya me quedé varios meses a cubrir lo que es el inicio de la guerra, que es lo que cuento en el libro. El libro es el testimonio periodístico, el reportaje, con incursiones a la historia que puede contar el contexto de esta guerra
tan compleja. ¿Te quedaste con algún medio? Me imagino que estabas cubriendo la noticia para algún medio o lo estabas... No, yo llegué un poco a puerta fría, tenía una promesa del Confidencial para hacer un artículo y cuando la propuesta de mi artículo, que era la agitación prorrusa, se manifestó en ataques a edificios, me llamaron del Confidencial y me dijeron, Quédate. ¿dónde lo tienes? Mándanoslo. Y a partir de ahí empezaron a pedirme. Y cuando me mudé a Estados Unidos en septiembre del 14, ya me dijeron el Confidencial, pues quédate con nosotros y cubre Estados Unidos. Bueno, yo creo que lo que está claro es que esa experiencia de antes de la guerra y de principio de la guerra pues te da una legitimidad, ¿no? para opinar que has estado ahí y has palpado. El libro es muy interesante y, por supuesto, como siempre, recomiendo que se compre y que se lea. No vamos a poder cubrir, por supuesto, todo el libro, pero yo le voy a preguntar a Argemino algunas cosas que a mí me han parecido interesantes y que creo que pueden serlo para todo el mundo. El libro combina la experiencia personal tuya con cosas que te ha pasado con gente de ahí, con una, bueno, pues esa historia de Ucrania, que además es el título del libro, es una historia de Rus, y Rus es Ucrania. Explícanos qué es Rus y de dónde viene Rus. Bueno, es una gran pregunta porque me la hace todo el mundo. Dicen, ¿qué es Rus? Porque al principio es Rus, que es una mujer, es un ente, es un dios vikingo, es un pueblo de Jaén, por cierto, se llama Rus, me lo dijeron el otro día, no lo sabía. Bueno, Rus es el reino medieval semimítico que estaba donde hoy está Ucrania. Y entonces este reino se formó aproximadamente en el siglo IX, fue consolidado por la influencia bizantina, por eso a día de hoy los rusos, ucranianos, bielorrusos tienen la religión ortodoxa. Rusia ha adoptado el escudo, a día de hoy de Rusia, el águila bicéfala es el escudo bizantino. Y una serie de cosas. Eran vikingos, ¿no? Sí, eran una serie de tribus eslavas, los eslavos orientales, que hablaban el eslavónico antiguo, que es un poco el latín de los eslavos, es el idioma del que luego salió el polaco, el ruso, el ucraniano, el bielorruso, y estaban dominados por una dinastía nórdica de vikingos, los llamados varegos o ruríquidas, que bajaron buscando comercio en el siglo IX, vieron que aquí había potencial político y se hicieron un poco con el poder. Este reino duró hasta el año 1240, cuando sufre una invasión mongola. La invasión mongola golpea las ciudades de Rus, las va conquistando, toma Kiev en el 1240 y este reino se fragmenta en tres partes. Tres partes que acabarán siendo Rusia, Bielorrusia y Ucrania. De estas tres partes, la que está en el noreste acaba siendo Rusia por una serie de circunstancias, es la más poderosa, y Rusia siempre ha tenido, desde su propia fundación, el interés y el sueño de reconquistar lo que ellos consideraban su tierra original, que es la ciudad de Kiev en la actual Ucrania. Entonces ellos se refieren a Kiev como la ciudad madre de los rusos. ¿Qué pasa? Que cuando los rusos, una vez consolidados, tienen la oportunidad de avanzar sobre el oeste, en el siglo XVII, aprovechando también circunstancias políticas, conquistan Kiev y dicen, pues ya está, territorio unificado, todos los rusos juntos como antes y para adelante. Pero, claro, en ese territorio había gente que dice, un momento, llevamos 4 siglos separados, hablamos un idioma distinto, hemos desarrollado una variante de la religión ortodoxa y hay aquí una entidad llamada Ucrania, con sus cosacos y con sus academias y sus enciclopedias y su clero y demás, que tiene también su razón de ser. Y entonces aquí se genera una fricción, ¿no? Y yo creo que en el libro, La Guerra del 2014, es un poco la última versión de esta fricción histórica entre la identidad ucraniana y la identidad rusa, siendo extremadamente generalista, porque luego evidentemente hay muchos matices, depende de la región en Ucrania, pero esta ha sido un poco la esencia del conflicto a fuego lento que se va más o menos gestando. A veces tienen periodos de paz y de hermandad y otras veces tienen periodos de tensión. No, Ucrania es una de las repúblicas socialistas soviéticas que se junta para hacer la Unión Soviética poco después de la Revolución Rusa, y una vez que ya es soviética vuelve a haber otra circunstancia de fricción con Rusia, no sé si con Rusia o con Stalin, pero es uno de los territorios que más sufre tú lo llamas puño de hierro de la aplicación rigurosa del sistema, ¿no? Sí, efectivamente. Ucrania, Bielorrusia y Rusia son los fundadores de la Unión Soviética, originales. Luego se añadieron pues,
Asia Central, los bálticos con la conquista en el año 40. Y lo que ocurre es que Ucrania siempre ha tenido una importancia triple para Rusia. Primer factor es que es una llanura. Entonces, desde el punto de vista militar, si uno envía tanques desde Polonia, por ejemplo, desde Alemania, hay un corredor llanito hacia Moscú. La segunda parte es que siempre ha sido el granero de Rusia, el granero del imperio. Y la tercera es el componente sentimental al que me refería antes. ¿Qué pasa? Que con la Revolución Rusa estalla una guerra civil en el antiguo imperio ruso y en Ucrania se da una guerra cruenta con muchos bandos, comunistas, zaristas, anarquistas, nacionalistas, y es una guerra terrible y sangrienta. Y entonces Lenin, a medida que se consolida en el poder, hace una política un poquito más flexible, ¿no? Y dice, bueno, como los ucranianos están muy calientes y han sufrido mucho, vamos a permitir lo que llaman korenizatsiya, que es una política de nativización. Entonces, la élite cultural ucraniana dice, bueno, pues vamos a hacer diccionarios en ucraniano, prensa en ucraniano, educación en ucraniano, y todo florece. Hay una edad de oro en los años 20 en Ucrania. Hay un cine excelente, por cierto. ¿Qué pasa? Que cuando llega Stalin, él tiene una perspectiva diferente. Dice, esto se nos está yendo de las manos. Vamos a empezar a tirar, a prohibir el ucraniano, a rusificar, y vamos a industrializar la Unión Soviética, porque era un país que estaba muy desprotegido militarmente. Y lo que hacen, ¿cómo pagar por la maquinaria para industrializar la URSS? Con el grano ucraniano. El Estado quiere hacerse con la producción de grano, cancelan lo que había de empresa privada con la política nueva económica de Lenin y lanza una campaña de colectivización brutal. Y aquí se generan tensiones y ¿qué ocurre? Que en el invierno del 1932 al 33 Stalin apaga la rebelión campesina en las regiones rurales del este de Ucrania con una hambruna. Y cerca las ciudades, requisa el grano, la comida, la gente no puede comer ni tubérculos, los bolcheviques aparecen, matan a los animales, o sea, es una cosa, y los matan de hambre. Y los cálculos es que la hambruna, lo que llaman el Holodomor, mató en un invierno entre 4 y 7 millones de ucranianos. Con casos de canibalismo, era algo absolutamente horripilante, un crimen terrible. Y luego despuebla, claro, con el canibalismo y con el hambre, despuebla regiones enteras del este de Ucrania. ¿Y qué hace con estas regiones? Pues envía rusos. Y entre los años 30 y los años 70 hay una colonización, un envío de gente rusa hasta estas provincias. ¿Por qué en 2014 Crimea y el Donbass son las regiones contenciosas? Porque Stalin, 70 años antes o 80 años antes, había llenado esa provincia con rusos. Y ahí está uno de los orígenes de las tensiones actuales en el este de Ucrania. Tensiones, bueno, vamos a pasar toda la época soviética. En el 89 empieza ya a caer el muro de Berlín. Muy poco después se independizan las antiguas repúblicas y una de las que se independiza es Ucrania. ¿Qué pasa en Ucrania cuando vuelve a ser Ucrania, ya no República Soviética, incorporada a la Unión Soviética desde el punto de vista político? Bueno, es muy curioso porque, como mencioné antes, Rus, el reino original, es el reino donde estaban Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Las repúblicas que fundaron la Unión Soviética fueron Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Y las repúblicas que le dan el toque de gracia a la Unión Soviética son Rusia, Bielorrusia y Ucrania. En un pabellón de caza en el bosque de Belovesk, que está en Bielorrusia, los presidentes de las diferentes repúblicas se reúnen, liderados por Yeltsin, y disuelven el imperio que ellos mismos habían fundado. ¿Y qué pasa? Pues que Ucrania, bueno, venía del comunismo, sabemos cómo vivían más o menos en esa época, pero con la transición al capitalismo, pues hay una serie de industrias que padecen mucho dolor. Por ejemplo, la industria minera del Donbass, que estaba absolutamente anticuada, y cuando llega el libre mercado, pues ahí no hay ningún incentivo. Entonces el Donbass, las regiones del este de Ucrania, rusófonas, pues caen en una crisis, ¿no? Entonces la población en 20 años se reduce un tercio, la esperanza de vida en el Donbass es mucho menor en comparación con la de Rusia y Bielorrusia, los vecinos, y ahí se genera una fricción, porque claro, hay una parte del país que no avanza. No es que a la otra le vaya muy bien, pero hay una parte del país que no avanza, ¿no? Y entonces ahí se empiezan a alarvar sentimientos contra Kiev o separatistas. También el gobierno de Ucrania empieza a hablar ucraniano, se cambian los prospectos de los medicamentos al ucraniano, los museos en ucraniano, la televisión. Y la gente rusófona, los rusos del este, dicen, ¿y nosotros?
no hablamos ucraniano, ¿no? Y dicen, nosotros éramos gente respetada, ingenieros, mineros, dirigentes de grandes empresas públicas, gente del partido, y ahora somos unos pobres pensionistas, nadie se acuerda de nosotros y no entendemos ni siquiera cuando compramos un producto qué dice en la etiqueta, ¿no? Y cuando, bueno, sucede todo lo de 2014, Putin tiene ahí un Bueno, caldo de cultivo. ¿qué es lo del 2014? Porque yo creo que es Sí, importante. Ahí hay dos presidentes que yo no sé pronunciar muy bien, tú seguro que sí. Yo creo que son Yanukovych y Yushchenko, ¿no? Más o menos. sí, Que más o menos se alternan en el gobierno. Uno es más pro-Europa, que es el pobre que luego le dieron el polonio o la dioxina que habéis visto en las fotos que le hicieron envejecer pues, 30 años en pocos días y que luego se recuperó un poco. Y el otro es prorruso, ¿no? Y ha habido una sucesión y hay un evento que es cuando los rusos cogen fuerza con Yanukovych, que además, pues, según pones en el libro, era muy corrupto, pues salen a la calle en la Plaza de la Independencia, ¿no? efectivamente. De hecho, bueno, en Ucrania siempre ha habido un problema de corrupción, como en otros países postsoviéticos. Es una transición al capitalismo occidental y hay varios clanes que se reparten el poder. Entonces, Yushchenko representa un clan del oeste, de las provincias más ucranianas, de la mayoría ucraniana, de esta tradición histórica ucraniana. Y luego Yanukovych es elegido en 2010 y es el que representa las provincias del Donbass, que tienen mucha población, ¿no? ¿Qué pasa? Que Yanukovych, en lugar de hacer como los anteriores presidentes, de orquestar un poquito el esquema corrupto, lo que hace es tomar las riendas de la empresa de corrupción, decapita a los oligarcas que le son ingratos y se pone a ser el presidente más corrupto de la corta historia de Ucrania. ¿Qué ocurre? Que Yanukovych, en todos los países del este, siempre hay como un equilibrio entre Oriente y Occidente. Entonces, si uno mira Armenia, Georgia, Bielorrusia, toda la política diplomática siempre es, hoy nos acercamos un poco a Europa y somos más proeuropeos y en 2 años nos acercamos a Rusia para estar un poco en territorio de nadie. Yanukovych estaba jugando a este juego y dijo, vamos a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y claro, media Ucrania, fenomenal, vamos a tener más dinero, nos van a quitar visas, seremos europeos, donde merecemos estar. Y en el último minuto, Yanukovych dice, ¿sabes qué? No me interesa. No, porque me piden reformas económicas, esto es un jaleo. Así que no va a haber acuerdo de asociación. Y claro, ahí es cuando el oeste de Ucrania dice, ¿cómo? Y se lanzan a la calle, ¿no? Entonces Yanukovych, siendo el personaje que es, ahí se produce una dinámica propia de una revolución con represión policial y al final, más de la mitad de Ucrania, digamos que se rebela contra Yanukovych, él pierde el poder fáctico, además se despliega, bueno, aparecen francotiradores y demás, hay 100 muertos y él se va a Rusia. Y es cuando Rusia, cuando ve que su aliado Yanukovych prorruso pierde el poder, ¿qué es lo que hace? Con un golpe de katana, como digo en el libro, se lleva a la península de Crimea, que es una región rusófona y que tiene además la base de submarinos de Sebastopol. Y ahí fue donde la mayoría de la gente dijo, bueno, cayó Yanukovych, Rusia se queda con Crimea, cuentas iguales. Y luego dice, no, cuentas iguales no. Y ahí es cuando empieza la guerra del Donbass. Y antes de llegar a la guerra, o sea, la parte de Crimea, o sea, Crimea es un sitio histórico relevante. Hubo una guerra de Crimea que fue casi el antecedente de la Primera Guerra Mundial, que es muy mediática porque es donde cargó la brigada ligera que hemos visto todos en las películas para defender Sebastopol. Pero Crimea se toma, o los rusos se quedan con Crimea porque ya habían colonizado Crimea, ¿no? Sí, Pues tenían, o sea, Crimea era, desde el punto de vista étnico, era rusa. sí. Sí, con Crimea pasó algo parecido a lo que pasó en el este de Ucrania. En el año 40, Stalin tiene miedo de los tártaros, desconfía de ellos, como es Stalin, y los envía a Siberia, a diferentes zonas, y luego lo repuebla con rusos. Y Crimea siempre ha sido un destino vacacional de los rusos y también ha sido el destino de la élite militar rusa, con lo cual es una región hiper prorrusa. No al 100%, hay muchos problemas de derechos humanos con ucranianos y tártaros, pero es una región muy, muy prorrusa y muy promilitar. Y cuando, bueno, Catalina la Grande conquista lo que es la actual Ucrania, lo que ella llama la nueva Rusia, la celebración de la reunificación desde el punto de vista ruso de estos territorios se da en Crimea. Y cuando Putin ocupa Crimea, celebra el 1 de mayo del 2014, también un evento nacionalista en Crimea.
y es en Crimea donde hace también un evento con los periodistas rusos que les da una medalla por su labor informativa, entre comillas, durante los sucesos de Ucrania. Vamos a hablar un poco de Putin y de Estados Unidos, ¿no? A nosotros nos interesa mucho porque es algo que nos afecta a todos los días, y yo creo que la gente que está con nosotros, todos los temas geopolíticos, y realmente en los últimos años estamos viendo también cosas muy, muy importantes. Luego te preguntaré, pero la semana que viene hará 20 años del 11 de septiembre, de los atentados, y hay un momento, yo creo que hay un momento que Rusia pierde fuerza, se disuelve, pero yo creo que Putin recompone el orgullo ruso y se hace pues un peso en la política global que probablemente no tiene Rusia solo por el tamaño económico, ni siquiera por otras métricas, pero sí tiene una capacidad militar y sobre todo es muy proclive a actuar cuando en ese momento pues Estados Unidos inicia lo que me parece que era Condoleezza decía que era el cansancio estratégico, ¿no? Estados Unidos se retira y Putin, bueno, pues es el que realmente en Siria y Turquía pues es activo, y en ese momento pues ya que estaba moviendo los aviones pues se queda con Crimea, ¿no? Es parte de que Rusia se ha envalentonado porque Estados Unidos se ha retirado un poco, ¿no? Sí. Esa sensación en Estados Unidos existe. Sí, Putin me recuerda, bueno, me gusta una cosa que le oí decir una vez a Garry Kasparov, que es el opositor ruso y campeón de ajedrez. Sí. Él vive en Nueva York, porque está exiliado y amenazado en Rusia. Perseguido, sí. Y él dice, no me gusta que comparen a Putin con un jugador de ajedrez. Dice, porque en el ajedrez tú ves las piezas sobre el tablero. Puede ser un estratega excelente, pero está todo donde tiene que estar, está a la vista. Dice, Putin es un gran jugador de póker. Putin tiene fue, como todo el mundo sabe, agente del KGB, y tiene determinadas tácticas de guerra psicológica que no tienen otros jefes de Estado, ¿no? Y entonces lo que Putin tiene son malas cartas. O sea, Rusia es un país que ha perdido 20 millones de rusos de su población con la caída de la Unión Soviética. Es un país con una crisis demográfica, una crisis del alcoholismo que, aunque haya disminuido, continúa afectando a la productividad, una economía frágil que depende de los hidrocarburos. O sea, no es el país que era. Pero con estas malas cartas, Putin tiene la habilidad de jugarlas bien, y lo que es muy asertivo, como demostró en Crimea. Pero no puede ocupar Crimea o lanzar una guerra semi-encubierta en el Donbass, pero lo que ya no puede hacer Rusia, por ejemplo, es ocupar Ucrania, ¿no? Y entonces esta dinámica de buen jugador de póker con malas cartas es lo que se está viendo también en Afganistán, que es muy curioso. O sea, cuando cayó Kabul hace 3 semanas, la propaganda rusa lo pintó como un éxito de Rusia, en el sentido de que Estados Unidos demostraba que su imperialismo es un modelo caduco, fracasado, y que Rusia iba a poder jugar un papel mucho más asertivo en Asia Central, y todo fue muy triunfalista. Pero claro, esto fue la propaganda, pero luego Putin tenía reuniones, ¿no?, con su gente de seguridad diciendo, ¿qué hacemos? Ahora tenemos a los talibán o los talibanes en Afganistán, porque con Estados Unidos al menos había una estabilidad. Y ahora Rusia está haciendo maniobras militares con Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, que hacen frontera con Afganistán, y están preocupados por 2 razones. Una, la amenaza a la seguridad en Rusia, por la posibilidad de que Afganistán se convierta otra vez en un campo de entrenamiento de terroristas, y 2, la exportación de drogas, al ser Afganistán la potencia mundial de producción de opio. Entonces, en esa situación de Putin jugando esas cartas malas pero con eficacia, ¿cómo a partir de Crimea plantean la estrategia para convertir en Ucrania en lo que es ahora mismo, que es una guerra que empezó en el 2014, cuando tú estabas ahí y lo viste empezar, y todavía sigue? O sea, es una guerra que no está cerrada. O sea, sigue habiendo tiros casi todos los días, ¿no? Todos los días. Bueno, Putin yo creo que tiene con Ucrania, por todo lo que hemos explicado, una relación de posesión. Es una relación posesiva, malsana. Entonces, la perspectiva de Rusia con Ucrania es que Ucrania es
o mía o de nadie, o de Rusia o de nadie. Con lo cual, mucha gente pregunta, bueno, ¿y entonces cuál es la solución para la guerra de Ucrania, ¿no? Que lleva ya 7 años encendida? La solución puede haber varias, pero el problema es que a Rusia posiblemente no le interese una solución. Porque si Rusia no puede controlar Ucrania, como hacía cuando era la Unión Soviética o el Imperio zarista, porque tiene malas cartas, lo que le interesa es hacer que Ucrania sea un país apestado para que ni la Unión Europea ni la OTAN lo quieran en sus filas, porque nadie quiere un país afectado ya no por la corrupción o mucho más pobre que la media europea, sino un país con una guerra abierta y encendida, porque es un riesgo a la seguridad. Entonces, Alemania o Estados Unidos, aunque flirtean con la ayuda a Ucrania, no dan el paso de hacer de Ucrania, por ejemplo, un miembro honorario de la OTAN, ¿no? Que es un estatus que, por ejemplo, tenía, me parece que Afganistán, una especie de medallita que le dan de, bueno, son aliados, ¿no? Ni siquiera Ucrania tiene ese honor. Cuéntanos un poco yo creo que es interesante tu experiencia en el Donbass, que es donde es el este de Ucrania, que es donde está esta guerra. Ahora mismo decía, me parece que Donald Tusk era una guerra de facto, porque era una guerra que está pasando, pero que no ha sido declarada y tampoco nadie negocia ni se sabe muy bien dónde está el frente, ¿no? Porque hay ciudades que son prorrusas y que ahí hay una gente y el ejército ucraniano pues pelea con ellos, pero eso está todo, Claro. todo mezclado. Tú esto lo viviste porque estuviste allí. Cuéntanos primero tu experiencia y luego cómo es eso ahora. Sí, hay muchas cosas, pero una de las cosas que más me llamó la atención al principio del conflicto es que la guerra siempre se cuenta en general de una manera épica, ¿no? Porque cuando uno quiere contar una historia, pues se ahorra los momentos aburridos, ¿no? ¿Para qué contar? Pues estuvimos 4 días sin hacer absolutamente nada, pues eso no tiene ningún interés. Entonces la guerra empieza de una manera muy prosaica, casi vulgar, hay como emboscadas torpes, ¿no? Y ves que los periodistas se esfuerzan en contarlo de una manera atractiva, pero que luego la realidad sobre el terreno es una cosa un poco prosaica, ¿no? Por ejemplo, en el Donbass, me acuerdo una vez que un periódico español en la portada publicó: el ejército de Ucrania inicia su ofensiva en el este. Es como, bueno, esto es la batalla de Stalingrado, ¿no? Ves una mancha roja así extendiéndose por Europa, ¿no? Las botas, tal. Y luego yo estaba allí en el lugar donde iba a ir al ejército de Ucrania, en Slaviansk, y eran 6 carros blindados del año Katapun, pilotados por unos adolescentes que se habían perdido de camino a Slaviansk por el bosque, que estaban deshidratados, unos vecinos los habían rodeado, unos vecinos desarmados, los habían metido en un autobús y los habían mandado a Kiev de vuelta. Entonces, ¿dónde está la ofensiva del ejército ucraniano? Pues es algo así. Y luego tenían en los carros blindados, pues, compotas que le habían hecho sus mamás y pan y demás. Y era todo muy... Digo, esto se tiene que contar también, ¿no? Yo me acuerdo de un fragmento de George Orwell de Homenaje a Cataluña, que están todos ahí tirados en la trinchera sin nada que hacer, fumando, y los enemigos están disparando a una casa que tienen allí ellos, los republicanos, que es un edificio blanco que es todo, es cuartel, hospital, cantina, y él dice que una parte de él deseaba que le dieran de una maldita vez al edificio, ¿no? Y digo, era como la parte deportiva, ¿no? Y digo, qué honesto que cuente algo así, ¿no? Pues eso pasa en la guerra, cosas así ridículas. Al principio de la guerra. Luego la guerra, obviamente, por desgracia, evoluciona, ya se forman dos bandos y ya hay empezaron a haber muertos y eso ya es otra cosa mucho más seria. Cuéntanos un poco tu experiencia. Yo te voy a preguntar seguro por Afganistán todo lo que pueda, porque es bueno, pues algo que ha pasado ahora, que todavía probablemente no tenemos muy buena información. Estados Unidos pues tiene un papel ahí relevante y también hay que ver lo que va a pasar a futuro, pero yo creo que en el tema de Afganistán, o lo que ha pasado en Afganistán, yo creo que ha habido una falta de periodista empotrado, ¿no? En vez de reportero de guerra, siendo una guerra rara, porque tampoco los talibanes han conquistado aquello como un paseo militar, pero o sea, esa profesión que tú tuviste en Ucrania ha desaparecido. O sea, has vivido un poco el final del reporterismo de guerra, ya esto es otra cosa. Puede ser, ¿Cómo lo ves? no lo sé, puede ser. Yo no quiero pensar que sea así, pero lo cierto es que no hay un apetito por invertir en alguien que se vaya a cubrir algo. No, o sea, ya no solo una guerra.
porque el mundo ha cambiado, hay muchos competidores mediáticos y para poder financiar a alguien para que se vaya a Afganistán o a algún sitio requiere una inversión y un dinero y una apuesta que a lo mejor luego no justifican los clics. Yo ya sé que esto es algo un poco triste de decir, pero la consecuencia sobre el terreno de muchas otras cosas, no solamente los clics, sino también el apetito de la audiencia. Oye, si todo el mundo lee de Afganistán todos los días, pues ahí ya no un corresponsal, un equipo en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Pero no se da el caso. Y entonces... Ya, pero eso, o sea, el tema interesa mucho. O sea, todos Sí, los medios de comunicación, sí, tanto televisiones, radios, medios escritos, digitales, todo el mundo dedicaba un espacio tremendo sí, a Afganistán, pero era como una especie de reality, ¿no? claro, No sabía si era cartón piedra o no había nadie claro. allí testificando que estaba pasando lo que se estaba diciendo que estaba pasando, ¿no? Sí, es un problema, porque uno no tiene corresponsales estables solamente en los lugares que generan más información, como es el caso de Estados Unidos, y allí los medios ya no te ofrecen las condiciones que ofrecían hace 30 años. En Nueva York somos dos generaciones. Está la generación de los que tienen ahora 50 años, que todavía algunos conservan unas condiciones, y luego está la generación mía que trabajamos para 25 medios al mismo tiempo para poder pagar las facturas. Es la realidad. O sea, el concepto de contrato es algo de la edad de piedra. Para mí, yo nunca he conocido semejante lujo, ¿no?, en el mundo del periodismo. Y entonces uno va a cubrir las cosas por su vocación. O sea, yo ya que estamos aquí, habéis venido, quiero ser honesto con todos ustedes, pero yo me pagué la guerra de Ucrania. Es decir, luego me llegaron los ingresos de los medios y demás, pero a mí me salió lo comido por lo servido, trabajando todos los días y por no hablar ya de la seguridad personal. No es una queja porque nadie me pidió que fuera. Eso es mi decisión y asumo la responsabilidad, pero lo cierto es que no había manera material humana en general, o había otros que tenían otras condiciones, de ir ahí. Y con Afganistán, la consecuencia es que había una periodista de la CNN, porque es la CNN, algunos enviados y ya está. Y luego todo lo demás, pues versiones de segunda mano, fragmentos, alguien que estuvo en Afganistán hace 10 años. Y un vídeo que ha puesto alguien que ha sacado con su Claro, móvil, ¿no? y eso es una pena, porque por un lado hace falta el análisis académico, experto, a distancia, de la gente que se dedica al análisis, ¿no? Pero luego, por otro lado, hace falta la visión sobre el terreno, porque cuando un periodista llega sobre el terreno, lo que siempre ocurre es que la realidad se vuelve mucho más rica y se multiplica. Y hay siempre historias que contar que ves que no están contando los demás. Y es una experiencia sobre el terreno que yo reivindico y bueno, animo a los medios de comunicación que vuelvan un poco a dedicarle un A poco lo de mejor amor. lo tienes que hacer por suscripción pública, Sí, ¿eh? En lugar de que te paguen los medios, que te paguen los lectores. no, a mí me ha ido muy bien, estoy muy Bueno, con contento. esta cantidad de seguidores que tienes, seguramente. Sí, yo estoy muy contento y agradezco al Confidencial que depositase su confianza en mí, ¿no? Porque aparte las condiciones reales son las que son. Si mi editor pudiera, me diría, mira, Argemino, toma, 10.000 euros, un chofer, bueno, en fin. Pero hay que jugar con las cartas que se tiene, solo que también se puede hacer un esfuerzo extra para ofrecer mejores condiciones al periodista. Yo creo que ya no hay que mandarte a sitios peligrosos. Ya tienes un niño Sí. y yo creo que esa época ahora estás muy bien en Nueva York. Y vamos a cerrar lo de Ucrania. O sea, ¿cómo ha quedado eso? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo ha sido la guerra y ahora cómo estamos? Bueno, pues como Putin no creo, como a él no creo que le interese solucionar la guerra, cuando Ucrania hace un empuje, Rusia hace el empuje contrario y tiene un ejército superior y lo repele. Rusia acusa a Ucrania de violar el alto el fuego, Ucrania acusa a Rusia de violar el alto el fuego y todo está un poco en tierra de nadie. Hay un par de cosas interesantes. Una es que Rusia ha repartido más de 500.000 de pasaportes a los habitantes ucranianos del Donbass y que los va a dejar participar en las elecciones parlamentarias del otoño, con lo cual hay una especie de movimiento de absorción que puede no llegar a ningún lado, puede ser un indicador de atraer las regiones del este de Ucrania. Y luego la segunda cosa es el gasoducto Nord Stream 2, que va a empezar a bombear en octubre y que conecta Alemania y Rusia. Y que al conectar directamente a Alemania y Rusia, no pasa por Ucrania. Ucrania hasta ahora ha estado cobrando miles de millones de dólares al año en aranceles del petróleo y del gas que pasa por su territorio. Ahora con esto ya no va a tener esa posibilidad. Y Estados Unidos, para reforzar a su aliado Ucrania, ha amenazado con imponer sanciones a Rusia, ha impuesto algunas, pero no ha ido a buen puerto
y ahora pues Alemania estará encantada de recibir el gas directamente a mejor precio al no tener que pagar los aranceles. Así que la guerra por ahora yo creo que va a continuar, por desgracia. Yo quería salir de Rusia también, pero te quería preguntar, en el libro, al final, explicas, yo creo que es brutal cuando lo piensas, que en toda esta política soviética de gestión de esos territorios, de esas poblaciones tan grandes, que hubo, tú no sé qué dices, como un tablero bueno, pues con gente que movían de un sitio a otro, los amarillos por un lado, los azules para otro, para hacer un total de 20 millones de rusos, de soviéticos, que se han reorganizado en otras regiones, con lo cual lo que creabas era guetos y minorías que al final pues han quedado descolocadas, y que es parte, bueno, lo que pasa en el Cáucaso con Armenia, con Georgia, pero que pasará en otros sitios, que es parte de esa política, que no sé si Sí. es accidente, error No es accidente. o diseño, ¿no? Es diseño de Stalin. Tiene su firma de autor. O sea, él movió 20 millones de soviéticos por toda la Unión Soviética. Entonces dijo, ¿dónde hay tensiones nacionalistas? En Ucrania. Pues cogemos a ucranianos y los enviamos al medio de Siberia y ponemos en su lugar a rusos. ¿Dónde hay tensiones? En Chechenia, pues cogemos y mudamos en los Bálticos. Y entonces, a día de hoy, hay 20 millones de rusos, o de gente que era originalmente Soviéticos. rusa, por Estonia, Letonia, Lituania, algunos en Georgia, Bielorrusia, por supuesto, Ucrania. Y cuando estos países en la Unión Soviética tenían el impulso de la independencia, hay allí un injerto ruso, ¿no? que puede poner algunos problemas, ¿no? Un factor de desestabilización. Y la prueba está en que las guerras congeladas a día de hoy alrededor de la Unión Soviética son el producto directo de las políticas de Stalin. En Transnistria, una región de Moldavia, hay una población rusa parapetada y financiada por Rusia. Abjasia, donde también tuve la oportunidad de estar, Nagorno-Karabaj, Osetia del Sur, son todo conflictos congelados con un elemento étnico que Stalin se encargó de colocar ahí en su día, ¿no? Y con el este de Ucrania ocurre lo mismo. Como he contado antes, las regiones del este son rusófonas, con un fuerte elemento ruso, y en el momento de generar un poco de tensión, algunos son una minoría útil para hacerlo. ¿Y qué más países de los que están más cerca nuestro crees que van a tener o sea, que se puede reproducir este fenómeno? Porque hay varios que están en el objetivo de la política rusa, ¿no? Sí, lo que es el factor étnico, sobre todo la periferia de Rusia, ¿no? Pero luego Rusia, como digo, tiene malas cartas, las juega bien y utiliza mucho la guerra psicológica y la propaganda, ¿no? Como hemos visto en Estados Unidos, aunque bueno, tampoco ha tenido un impacto, pero con Trump había un poco la conspiración de que era un agente ruso. Bueno, hay información también acerca de Puigdemont y de gente de su entorno en contacto con Rusia. Y Rusia está muy metida en lo que son labores de inteligencia para sembrar la discordia en las democracias occidentales, que es un poco lo que hacían los soviéticos. En los 80 había un comando del KGB en Nueva York que pintaba esvásticas en las sinagogas. Y luego llegaba allí la televisión local y decía, aumento de ataques antisemitas en Nueva York. Y los rusos encantados de que de repente los nazis volvieran un poco al poder en Estados Unidos, ¿no? Eran todo labores de inteligencia. Y ahora Putin, como buen agente del KGB, pues hace un poco eso. Tiene la campaña de desestabilización en Estados Unidos, en Facebook, creo que le costaron $100.000 al Kremlin. Es decir, $100.000 para un Estado es calderilla, ¿no? Y sin embargo le puede generar réditos políticos. Bueno, vamos a Estados Unidos, que tú estás ahí y estás siguiendo todo lo que pasa. Primero te voy a preguntar relacionado con Afganistán, donde, bueno, pues hace solo unos meses hablábamos de las elecciones y, bueno, con una cierta complejidad después de las elecciones, Biden acaba siendo presidente y es un poco la esperanza moderada, digamos, y, y Biden lo que pasa que bueno, pues le está costando tener carisma. Yo no sé si es más caricatura lo que vemos aquí porque viene filtrado, pero pierde popularidad, y esa pérdida de popularidad toca suelo con Afganistán, ¿no? Donde bueno, parece que
que han tenido una salida bueno, que está llegando como poco digna. Yo no sé cómo se ve eso desde Estados Unidos. Pues sí, lo de Afganistán ha sido un fiasco para la opinión pública, para Estados Unidos, porque Joe Biden siempre ha estado muy a favor de salir de Afganistán. Cuando era vicepresidente le decía a Obama, aquí no hacemos nada, vayámonos. Y cuando Donald Trump hizo el acuerdo con los talibán para salir de Afganistán en mayo de este año, Joe Biden lo aceptó y bueno, extendió un poquito el plazo de salida, pero estaba contento de hacerlo, porque al final la opinión pública de fondo en Estados Unidos está ya muy cansada de las aventuras militares y de las guerras, sobre todo después de 20 años, 2 billones de dólares de gasto y bueno, miles de muertos para los americanos y por supuesto para la población local. Pero ¿qué pasa? Que ha tenido mucha prisa. Y según contaba el Wall Street Journal en una reconstrucción de las decisiones en la Casa Blanca, Joe Biden presionó mucho a los generales eran, vamos a tomarnos esto con calma, sacó primero a la mayoría de las fuerzas militares, dejó a los diplomáticos y cuando hubo el momento, cuando llegaron los talibán, que no lo habían sabido venir con esa celeridad, las labores de evacuación han sido catastróficas. Y esto deja al gobierno en mala posición, porque el objetivo de Joe Biden, que siempre coreografía sus mensajes, era que llegase el 20 aniversario del 11S, que es este sábado, y hacer una especie de ritual simbólico de decir bajamos la bandera americana de Kabul, recibimos a los últimos soldados, cerramos una etapa, cerramos una herida y ya nos vamos a otra cosa, ¿no? Pero esto ya lo ha dejado, lo ha ensuciado. Él lo que va a hacer en otoño es, yo creo, intentar mover la agenda con sus programas de inversión en infraestructuras, centrar ahí el debate e intentar meter a Afganistán un poco debajo de la alfombra, ¿no? Y a ver cómo le resulta. Te voy a preguntar una cosa que seguro que sabes, porque sabes de todo, pero yo creo que es más, se me ocurre un tema relacionado a la capacidad militar de Estados Unidos, que muchas veces estamos viendo como negativa, pero que probablemente yo creo que tiene también otra lectura. O sea, todo la velocidad en la cual los talibanes se han apoderado de Afganistán ha tenido que ver con la retirada del apoyo aéreo. O sea, en el momento que quitan el apoyo aéreo, los rifirrafes que tuvieran, pues el ejército afgano del gobierno, pues ya no podía competir y prácticamente, como sabía que no podía competir, dejaba las armas y yo creo que ha sido muy rápido porque ha habido poca oposición, aparte de la corrupción que hubiera, que probablemente era mucha, que también, pero también por otro lado, eso es una garantía de donde Estados Unidos tiene la capacidad política de decir este espacio aéreo lo controlo yo. Parece que hay una potencia militar que hace que eso funcione, ¿no? O sea, es verdad que se ha caído todo cuando le quitan el apoyo aéreo, pero cuando te pongo apoyo aéreo, ponte Ucrania, pues ya a Rusia, solo con que Estados Unidos controle el espacio aéreo ucraniano, le cambia mucho la película, ¿no? Claro, hay varios factores, pero yo creo, por lo que me cuenta una fuente que conoce muy bien Afganistán, un periodista, el factor para él principal es la corrupción. Dice que la corrupción en Afganistán con el gobierno proamericano o prooccidental era tan absolutamente abrumadora y estaba tan increíblemente extendida que generó un hartazgo enorme, ¿no? Y al parecer los talibán fueron avanzando sin disparar un solo tiro, entre otras razones porque compraban a los mandos militares del gobierno y nadie tenía ningún apetito, ninguna moral de lucha y el presidente pues les dejó las llaves del portal, del poder en Afganistán y se fue y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y yo creo que esto desde el punto de vista americano habla mucho de un poco cierta inocencia, me da la impresión, ¿no? De querer trasplantar las ideas de la democracia y la libertad Bueno, a sí, otros lugares. Sí. esa utopía, ese cuento que nos contamos de las primaveras árabes, yo creo que ese ya se nos ha Sí. pasado, seguro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es muy interesante, volviendo al periodismo, pero está relacionado, que cuando un reportero se presenta en una zona de conflicto que no conoce o cuyo idioma no habla, necesita un fixer, que es un intérprete del idioma y un intérprete de la realidad local, que le diga, oye, perdone, ¿y a quién puedo entrevistar? Y el fixer le dice, pues mira, este es muy interesante, aquí tenemos un filósofo, ¿qué tal? Claro, cuando uno llega, el fixer, ¿quién es? Es una persona joven, es una persona que vive en una gran ciudad, es una persona que tiene que hablar idiomas, que por lo tanto está educada y que tiene unos valores muy parecidos a los nuestros, cosmopolitas. Entonces,
la imagen que se da de Egipto o de Afganistán o de Ucrania siempre es el del el freedom fighter, ¿no? Aquí la gente está luchando por la democracia y el capitalismo y la libertad. Pero claro, esto es la visión del mundo a través del ojo de buey iba a decir el hipster, el fixer. Y Que es hipster también. sí, bueno, pero bueno, creo que no. Y entonces ocurre eso, ¿no? Y luego es como, ¿cómo es posible? Bueno, pues cuando hubo elecciones, pues ganaron los hermanos musulmanes, porque el Fixer no los votó, pero resulta que toda esta gente, pues es lo que siente y lo que piensa, ¿no? Y entonces otro amigo decía, que conoce también Afganistán, decía, claro, es que estamos viendo el punto de vista de Kabul, pero con o sin talibán, los pastunes también ponen en el burka a la mujer. Es decir, no es que de repente los talibanes sean los únicos retrógrados fundamentalistas, sino que pueden ser los peores, pero que hay otro sustrato que a lo mejor las ideas talibán en algunos sitios, no quiero defender de ninguna manera, pero a lo mejor en algunos sitios encajan mejor que nuestras ideas. No sé si también eres un experto en China, que seguramente tienes una opinión, pero te voy a preguntar por la posición de China vista desde Estados Unidos. O sea, ¿qué se piensa de China y del poco el challenging, el reto que le está haciendo China a Estados Unidos en los americanos? Sí. Bueno, yo creo que Donald Trump es una persona muy polarizante. Yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo, pero si hay un punto en el que Donald Trump ha generado un consenso en sus 4 años de presidencia, es que ha sido el primer presidente que ha nombrado a China, que ha identificado a China como un adversario. Porque Obama, por ejemplo, se refería a China como socio estratégico, ¿no? Entonces Donald Trump ha dicho, no os equivoquéis. China no es ni un aliado, ni un amigo, ni un socio estratégico, es nuestro adversario. Y hay que poner cartas en el asunto. Entonces, él ha dirigido un poco los esfuerzos de la administración hacia contrarrestar a China en la cuestión tecnológica, la cuestión de las telecomunicaciones, 5G, la guerra comercial, la estrategia militar. Y Joe Biden, como pasa con otras cosas, también salir de las guerras, ha visto que lo de China tenía consenso y él ha seguido con la política asertiva frente a China. Y lo curioso es que si preguntamos a la opinión pública en una encuesta de Gallup, preguntamos a los estadounidenses, ¿qué opinan ustedes de China? Y en 2010 era, pues bueno, es un país que está muy bien, ningún problema. En 2014 ya era como, uy, China nos da malas sensaciones. Y ahora en 2020 ya una mayoría de la opinión pública americana, demócrata y republicana, considera a China un adversario. Entonces, Biden está ahora muy centrado en China, ¿no? Y en Afganistán, pues parece que los chinos, al parecer, llevan negociando con los talibanes mucho tiempo para controlar las minas y para hacerse ahí un pequeño emporio, como hacen en todas partes, ¿no? La inversión china multiplica la americana en América Latina, en África, y aunque quede mucho espacio todavía para llegar al nivel del poder global que sigue siendo Estados Unidos, el ritmo chino es infinitamente mayor. Y en esos consensos que la población americana o allí donde coincide y que luego los demócratas vía Biden incorporan, el America First sigue siendo un sentimiento americano. Sí, sigue. De hecho, los republicanos estaban un poco molestos durante la campaña del año pasado porque Joe Biden estaba, como decimos en periodismo, fusilando o copiando las ideas de campaña de Donald Trump, ¿no? Joe Biden hacía campañas en fábricas del Medio Oeste, enfocó el voto también a la clase obrera blanca, que de hecho ganó algunos puntos con respecto a los resultados de Hillary. Y tiene también una retórica muy de America First, ¿no? De hecho, tiene algunos eslóganes que son como Buy American y una serie de cosas que suenan mucho al aislacionismo tradicional conservador americano. ¿Por qué? Porque una parte de la opinión pública también comulga cada vez más con estas posiciones. ¿Y cuánto va a durar Biden de presidente? A ver si lo supiera. Probablemente podría hacer mucho dinero en Claro. no sé, alguna casa de apuestas. No te creas, no es tan fácil. Sí, ¿eh? Aunque lo sepas lo que va a pasar, sí, es verdad. luego los mercados hacen otra cosa. Es cierto, es cierto. Es difícil decirlo, pero yo creo que no hay que dar por sentado que se va a quedar un mandato, porque su vicepresidenta, Kamala Harris, que es un poco la sucesora
Cómala es como se dice bien a lo que nosotros Kamala. llamamos Kamala. Kamala, efectivamente, Kamala. Que ahí también lo tiene que corregir ella, ¿eh? También lo corrige a los periodistas. Pues Kamala Harris está teniendo una gestión muy mal vista por los medios, muy desordenada. Está un poco desaparecida, ¿no? Sí, está como ha metido la pata muchas veces. Hay fuentes de su gabinete que hablan de un ambiente tóxico, de que hoy apunta a una dirección, mañana apunta en la otra. Y acordémonos de la campaña del año pasado, que ya empezó casi como favorita. Tuvo un debate con los otros candidatos, acusó a Biden de racista. Eso en el clima cargado de entonces le dio puntos. Kamala subió en las encuestas y al poco tiempo su campaña echó el cierre, ¿no? Porque al parecer las finanzas estaban mal gestionadas, derrochó por todas partes, cambió de posiciones 17 veces y se desinfló. O sea, que Biden es lo malo conocido, ¿no? Bueno, O lo conocido. hay gente que a Kamala no... Bueno, los medios están como fuera de sintonía con Kamala. Y Biden, tengo que decir que sus vídeos de YouTube son muy apetitosos desde el punto de vista de, se equivoca, dice una cosa, dice otra, ¿no? Tartamudea, está mayor. Duerme. Pero luego la campaña que hizo fue muy, muy hábil desde mi punto de vista. Él fue como este general romano que se enfrentó con Aníbal y dejó de plantarle cara, el quinto Fabio Máximo, el temporizador, me acuerdo, que Aníbal iba por ahí por Italia como un león suelto y el temporizador no le plantaba cara nunca. Se escondía en un bosque, le hacía una emboscada, le cortaba los suministros y Aníbal se iba desgastando, ¿no? Que luego, bueno, pasó, los romanos querían una victoria, apartaron a Quinto Fabio Máximo, plantaron cara a Aníbal y fueron derrotados. Bueno, pues Biden hizo como el temporizador, se metió en su sótano y dijo, que hay una pandemia, que tenemos a Trump de presidente, pues vamos a dejar que, que gestione, que recomiende tomarse lejía y que haga lo que tenga que hacer. Trump se quemó en las encuestas, bueno, más o menos, porque tiene unos seguidores muy sólidos, y Biden, como lleva 50 años en política y todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe quién es y no levanta pasiones, pero bueno, es la cara conocida, dejó que esa inercia le beneficiara y así fue. Y ganó 11 millones de votos más que el anterior récord. Pero ahora de presidente. Y ahora de presidente, yo creo que esta gestión hábil se mantuvo hasta el verano con lo de las vacunaciones. Ha sido todo muy cuidadoso. Todo con Biden ha sido como una coreografía, como decía antes. Y ha sido muy disciplinado, porque Biden tiene fama de meter la pata allí donde va. Si él va a un meeting, como alguien le haga una pregunta, casi se enzarza a puñetazos delante de las cámaras. O sea, es una cosa... Y entonces los consejeros le decían, Mr. President, no, apártese de los focos, no responda a preguntas, céntrese en lo suyo. Y él ha sido disciplinado en general. Cuando se sale de la disciplina es cuando se ve el Biden. Ahora tenemos un tema muy importante en lo económico, que es la aprobación de los planes de ayuda, vamos, de infraestructuras que son importantes. Ahí parece que hay consenso o hay una disputa política. Bueno, ahí parece que hay consenso, porque Biden, consenso relativamente a los años anteriores, ¿no? Porque Biden siempre ha sido un negociador y está negociando con los republicanos y de hecho su plan de infraestructura de 3,5 billones europeos, hablamos de trillions, ¿no? Sí. Tiene visos de prosperar. Probablemente hay un senador demócrata, Joe Manchin, de Virginia Occidental, que tiene una situación particular y probablemente obliga a Biden a rebajar la parte izquierdista de los planes, a reducir el presupuesto, cortar en programas sociales. Pero Biden está como siguiendo una nueva filosofía del déficit, que de hecho es un libro que me mandaste tú, de Deficit Myth. Pues al parecer, Stephanie Kelton. Efectivamente, pues ese pensamiento ha arraigado en la Casa Blanca. Entonces, Biden dice, la economía puede pagar por esto, con su crecimiento vayamos a endeudarnos. Y el precio total del gasto público que pretende hacer la administración Biden con lo que ya ha hecho y lo que quiere hacer es de 7 billones de dólares. Esto comparado con lo de Obama, con la crisis en el 2009, lo multiplica por 15 o algo así. Es decir, es un gran cambio, ¿no? Y Biden, me gustaría decir otra cosa. Biden, uno de sus objetivos es intentar despolarizar la situación política, ¿no? Entonces hace dos cosas. Una, se centra en políticas que tienen apoyo
general de la población, tienen cierto consenso, deja un poco de lado políticas polarizantes. Y dos, uniéndonos con lo que decíamos antes, no celebra ruedas de prensa con periodistas. Los periodistas dicen, pero ¿cómo es posible? El presidente tiene que dar la cara, comparecer. Y Biden es un presidente, no puede saberlo todo. Entonces él dice, yo me encargo de lo más importante y si usted quiere, señor periodista, hablar de la política migratoria, aquí tiene a la subsecretaria de la frontera con México que lo sabe todo. No tiene que venir aquí a arrancarme el tuit en una rueda de prensa, ¿no? Y eso también le beneficia, porque quita al presidente del medio y deja que se gestione el país con un poco más de cabeza fría, ¿no? Y en este contexto del fracaso, el coste político para Biden de Afganistán, ¿Trump tiene alguna posibilidad de resurgir o no? Yo tengo dudas. Es otra gran pregunta como la de si Biden va a repetir o no en 2024. Yo tengo dudas porque Donald Trump no tiene las plataformas que tenía hace un año, de hecho. Y además en el Partido Republicano también hay una lucha por el poder que va un poco aflorando. Probablemente haya más de uno que quiera reemplazar a Trump. No le van a dejar la alfombra roja para que se vuelva a presentar. Y sobre todo, las circunstancias políticas del 2016 eran muy particulares. Y Donald Trump tuvo una extraordinaria habilidad para leerlas, mejor que ningún analista de ningún think tank y de ninguna universidad. Él vio la oportunidad, la cazó. Es un gran vendedor, vendió un producto, le fue bien y fue presidente. Posiblemente en 2024 no tenga esas circunstancias. Y volviendo un poco a Rusia, hay una de las cosas que ha pasado, yo creo que lo he leído porque el juicio ahora, se está produciendo, del avión que derribaron en Ucrania, que lo que además te refieres a ello en el libro. Eso, ¿qué fue? O sea, ¿cuál es tu impresión? ¿Un accidente y ya está? Bueno, un accidente. Vamos a ver, yo creo, por todas las pruebas que han ido saliendo, ha sido una batería de antimisiles rusa que cruzó la frontera con Rusia hacia Ucrania días antes del suceso y los prorrusos habían ido derribando aviones militares ucranianos durante varios días. Creo que habían derribado 8. Y entonces utilizaron este sistema antimisiles para derribar lo que creían que era un avión militar. Era un avión de civiles, la mayoría holandeses, como sabemos. Fue una verdadera catástrofe, una tragedia. Pero en ese momento los prorrusos creían que era un avión militar. Y yo, bueno, como experiencia personal, fui al lugar de... ¿Tú estabas ahí? Sí, estaba en ese momento, por cierto, en Abjasia, en la república esta separatista de Georgia, y cuando ocurrió esto, rápidamente me fui al... O sea, tú en plena guerra de Ucrania te fuiste también a Georgia. Sí, porque, bueno, la actualidad había bajado un Era una poco. época que querías probarlo todo, ¿no? Claro, no, la realidad es que la atención informativa había declinado, porque nada es eterno. Es decir, Afganistán, estamos ahora con eso, pero en 2 semanas o en un mes nos vamos a olvidar de Afganistán y ocurrirá algo más. La actualidad informativa no estaba tan caliente en Ucrania, con lo cual yo no podía vender tantos artículos. Y así que dije, ¿qué hago? Pues aprovecho que estoy en la región y me voy a hacer un recorrido por Transnistria, Nagorno-Karabaj y Abjasia. Y cuando estaba en Abjasia ocurrió lo del avión, obviamente. Es algo muy importante, la actualidad se encendió y cogí un avión y me fui al este de Ucrania. Y llegué al campo donde estaban los desechos de los restos y toda esa escena dantesca del avión. Y hablando con los vecinos, una señora me dijo que los Denerovtsi, los milicianos prorrusos, habían ido casa por casa buscando al piloto. Y claro, el piloto del asiento eyector, el piloto militar, creyendo que era un piloto militar. Aparte, a los prorrusos no les interesaba derribar un avión de pasajeros porque era, aparte de una monstruosidad, pues algo en contra de su propaganda, ¿no? Bueno, tiene toda la pinta, pero bueno, claro. Solo que Rusia no lo reconoce, claro. Te quería preguntar, ya no tanto de geopolítica, pero más de tu experiencia de todos los días en Nueva York. Tú has vivido la pandemia, hemos estado en contacto desde hace 1 año y medio. Yo creo que en algún momento que hablábamos, por Nueva York, precisamente por la
condición que tiene de gran metrópoli, pues fue pues igual que pasó en Madrid y en otros sitios, de los sitios donde se expandió más rápido, donde nos asustamos más. Tú eso lo viviste todo, estabas ahí y bueno, pues ya ha pasado todo este tiempo. Ahora llevas unos días en España, a lo mejor unas semanas. ¿Y cuál es tu sensación? Pero ya sensación, no tanto protocolos, sino sensación respecto a cómo se convive hoy con el COVID en Estados Unidos, en Nueva York, y cómo has tenido la experiencia que estamos conviviendo aquí. Bueno, ahora mismo yo diría que si comparamos Nueva York con España, aunque obviamente en España también difiere la política por comunidad autónoma, es muy parecida. La gente en Nueva York todavía, pues como aquí, lleva mascarilla la mayoría, en la calle algunos también, transporte público. Luego los bares están abiertos, igual me equivoco, pero están casi al 75-100%, porque ha habido cambios en los últimos meses con la variante Delta. Pero lo interesante es lo que ha pasado fuera de Nueva York, ¿no? Es decir, Estados Unidos es un país muy particular y una de sus particularidades es que tiene una vertiente ideológica libertaria muy pronunciada, con el tema de las armas, por ejemplo, que es algo que a muchos europeos nos extraña. Es cómo es posible que uno pueda tener un Kalashnikov o un AR-15 ¿no? en su cocina, pues es algo muy americano, porque ellos tienen esa tradición por su historia, bueno, no todos, obviamente. La parte más conservadora... Más en el oeste. Claro, la parte más conservadora de decir, bueno, mis derechos individuales están por encima de todo y el Estado no tiene derecho no solo a no quitarme las armas, sino a cobrarme impuestos para que haya una sanidad pública y este tipo de cosas. Entonces, estas diferencias ideológicas se han manifestado con la pandemia. Con las mascarillas, en algunos estados como Texas, a día de hoy, si un negocio o un bar, una empresa, una oficina, manda a los trabajadores o comensales llevar mascarilla, el Estado le mete una multa. Está prohibido que tú en tu negocio pongas un cartel que diga hay que llevar mascarilla. Y va más. O sea, yo conozco el caso del dueño de un bar en Texas, publicó un vídeo en Facebook y aparecía él hace unos meses sin mascarilla allí trabajando tal, y un amigo en común le dijo, oye, ¿y tu mascarilla? Y dijo, mira, si me pongo mascarilla y entran clientes, como me vean, da media vuelta y se van. Y con las vacunas pasa un poco parecido. Es decir, la mayoría de la gente está a favor de vacunarse y se ha vacunado, pero la proporción de escépticos, gente que tiene un poco de miedo o directamente negacionistas, está creo que en torno al 25-30%. En España una encuesta lo puso en torno al 5%. ¿No? O sea que hay una gran Pero diferencia. ¿es un tema de creencias o hay un componente ideológico más político? Es un tema de principios muy fundamentales utilizados por la política, porque evidentemente los republicanos tienen esa base de votos y de apoyo electoral y tienen mucho cuidado a la hora de decir si se han puesto la vacuna o no, por ejemplo. O sea, de todos los congresistas republicanos, los medios han dicho, ¿y usted se ha puesto la vacuna? Dice, no es asunto suyo, que cada uno haga lo que quiere, a lo mejor está vacunado, ¿no? Pero no lo dice porque como lo diga igual hay 20.000 votantes que dicen, ¿se ha vacunado este si no sabemos qué han puesto en la vacuna? ¿Cómo es posible? Entonces tienen mucho cuidado y lo utilizan también, Y ¿no? desde el punto de vista de actividad, ¿qué sensación tienes? ¿Cuánto se ha recuperado la actividad? La actividad económica, Sí, la actividad, la gente viaja, sí. los aviones No, al funcionan. final incluso los demócratas Bueno, los que son... estadios están llenos, ¿no? Los Sí, estadios se llenan. depende del Estado, depende del Estado. Es como decíamos también la última vez, que es como Estados Unidos es un continente más que Claro, un son muchas país. Lo que cosas. cuentan lo que pasa en Texas no tiene nada que ver con lo que pasa en Vermont, ¿no? Por ejemplo. La actividad económica bien, ha habido una recuperación fulminante. Ya hace como 2 meses que se ha recuperado técnicamente el PIB. Evidentemente hay todavía sectores castigados. E incluso los demócratas que tienen un poco más de tendencia a, no quiero decir obedecer al Estado, pero seguir un poco la línea institucional y demás, también salen y viajan y un poco la gente humanamente quiere recuperar su vida prepandemia, ¿no? Y entonces, pues eso pasa como aquí, yo creo. Me da la impresión, uno tenga más o menos cuidado, siempre va a una cena, a una terraza, o se coge un avión, en fin. Bueno, hablando de terraza, tenemos una cita que nos espera y no podemos retrasarnos mucho porque atardece a la hora que tiene que atardecer. ¿Qué cosas te están interesando ahora? O sea, ¿cuál va a ser el próximo libro o por dónde
¿Qué te inquieta? ¿Por dónde te estás moviendo? Bueno, me interesan varias cosas. La ficción, me gustaría tocar un poco el tema de la ficción, creo que sería interesante, poco a poco. Y políticamente me interesan las políticas identitarias en Estados Unidos, porque es un fenómeno muy curioso, ¿no? Yo creo que aquí mucha gente publicó una serie de artículos en El Confidencial bajo el título de Doctrina Woke, que parece que se leyeron bastante bien. Explícanoslo porque lo del woke no, Sí, o sea, sabemos lo que es, sí. pero no sabemos explicarlo. Claro, woke viene a significar aproximadamente estar despierto ante las injusticias de la vida y ser consciente, ¿no? Lo que diríamos en España hace años es estar comprometido, ¿no? O sea, lo que hace es, se centra mucho en las desigualdades sociales, lo cual es una preocupación de la izquierda de siempre, legítima, pero lo lleva hasta los extremos, ¿no? Y entonces yo creo que está poniendo un pie en el terreno de la religión, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, el enemigo de los woke es la blancura, whiteness, que es que los blancos son automáticamente culpables de determinados crímenes, aunque un blanco pues a lo mejor no ha tenido nunca una interacción agresiva con nadie y bueno, en fin. Y es el pecado original. Los hombres blancos Bueno, que... en la vertiente feminista es los hombres, en la vertiente del racismo que es más preponderante en Estados Unidos es los blancos, ¿no? Y por supuesto siempre hay razones para simpatizar con posturas que digan, oye, los afroamericanos siempre han tenido una situación peor y hay que ser consciente de que hay desigualdades y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para crear un ambiente igualitario para todos y para que todo el mundo pueda ejercer una vida digna, ¿no? y próspera. Pero claro, como todo en la vida, pues cuando eso se lleva al extremo y se crean y se quita la meritocracia y se reemplaza por cuotas absolutamente estrictas en todos los órdenes de la vida, y cuando se culpabiliza a un grupo y se anula la individualidad, y cuando se lanzan cazas de brujas y se pronuncian disculpas públicas con un tono exactamente igual al de Galileo, ¿no? o al de los represaliados por Stalin, son cosas diferentes, pero hay unos patrones que son inquietantes, ¿no? Hace poquito había un artista llamado Lin-Manuel Miranda, que es el autor de Hamilton, que es el musical sobre la Revolución Americana, donde el reparto son todo gente de color, latinos, asiáticos, afroamericanos. George Washington es afroamericano en Hamilton, es decir, yo creo que el racismo y Lin-Manuel Miranda son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, él ha sido promotor. Y sacó una película hace 3 meses llamado In the Heights, que es un musical donde Lin-Manuel Miranda, que es el campeón de la diversidad, fue acusado de colorismo. Y uno dice, ¿colorismo? ¿Qué es colorismo? Efectivamente, este movimiento se inventa términos nuevos para cazarte. Y resulta que el colorismo es que de todos los latinos que hay en la película, no había una cuota suficiente, no sabemos qué cuota, de latinos con la piel oscura. Y Lin-Manuel Miranda, en lugar de decir, iros a freír espárragos porque esto no tiene ningún sentido, publicó una disculpa pública en el tono más auténtico de un represaliado de Stalin. Y luego una actriz, Lina Moreno creo que se llama, de West Side Story, una de las supervivientes, una leyenda del cine latino, una mujer que ha hecho muchísimo por la comunidad latina, defendió a Lin-Manuel Miranda en el show de Stephen Colbert y dijo, por favor, no vayan a por él, que él ha sido el campeón de la diversidad y ha hecho mucho por todos nosotros. Al día siguiente, Lina Moreno, disculpa pública en Twitter. Por haber defendido. Bueno, yo no tienes el libro casi escrito. De todas maneras, yo creo que espero que en el libro nos digas esto cuándo se va a dar la vuelta, porque empieza a ser bastante exagerado. Pues, Argemiro, muchísimas gracias. Yo creo que hemos pasado un rato, como siempre, contigo estupendo y bueno, nos has puesto al día. Yo creo que es fundamental estar cerca de la gente que estáis en el sitio. Yo creo que Estados Unidos siempre pienso que desde aquí nos perdemos cosas y la verdad es que es una suerte siempre que te tenemos que nos acerques y nos des esa visión desde de poder tocar las cosas. Y bueno, en el caso de Ucrania, Rusia y el libro, pues lo recomiendo mucho. Estará arriba, me imagino, para que lo puedan comprar y estoy seguro que vas a firmar un montón de ejemplares. Muchas Y gracias. me gustaría despedirte, como siempre, para que vuelvas con ganas
con un fortísimo aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.